Canal 45. Hoy el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía va a editar el programa Guadalquivir número 17. El tema será la presentación del libro Mozárabes en el origen de los reinos cristianos, de Francisco de Borja, García Duarte, Paco Albadulín. Buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Tomás Gutiérrez, escritor gaditano de Chiclana, que va a hacer también algunas aportaciones en esta entrevista. Hola, Tomás. Muy buena, Manolo. Bueno, dicho esto, queremos resaltar que el libro que ha escrito Francisco de Borja García Duarte, más conocido como Paco Albadulín, es un libro inédito, muy interesante, porque ahonda en las raíces y en el origen de los reinos cristianos que la historia oficial pues tradicionalmente nos ha ocultado. Para ello queremos que Paco nos vaya desgranando el contenido de su obra. Hasta ahora, solo que yo tenga conocimiento, la ha presentado en el Padul, Granada, su pueblo, ¿no? Sí, hicimos la presentación porque yo quise que fuera la primera presentación allí en mi pueblo, pero ya tenemos previstas para otras fechas, otras presentaciones, pero quise que la primera fuera allí. Bueno, y la segunda va a ser en la provincia de Jaén a través de Canal 45, porque también yo tenía interés en que no desperdiciar esta ocasión, en que, aunque es de Granada, pero reside Paco tradicionalmente en Cataluña, y entonces pues no ha venido de perillas que venga por aquí unos días por su tierra. Bueno, y para entrar en tema, dinos, Paco, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, este libro, como a mí me ha gustado siempre el tema del Al-Ándalus, y he investigado bastante sobre Al-Ándalus, me llamó la atención que en Al-Ándalus había una ciudad que fue importante, que se llamaba Castilla, y que esa ciudad existía como ese nombre antes de la Castilla del Norte, de la Castilla de Burgos. Entonces empecé a investigar, ya me metí más a fondo en el origen de esa Castilla de Burgos, vi cómo esa Castilla nació como consecuencia de una repoblación en el marco de lo que era el reino asturiano. Entonces indagué más el origen del reino asturiano, fui mirando las fuentes que había y vi pues... Sí, sobre eso sí, iremos investigando a lo largo de la entrevista y de la presentación del libro, pero quisiera que nos dijera de antemano qué dificultades te has encontrado para acceder a las fuentes de donde has recogido los datos. Bueno, ahora ya no hay tantas dificultades porque hay muchos archivos en internet, por ejemplo los cartularios, que son archivos originales, están ya digitalizados y están en algunas páginas. Luego yo también tengo libros que he usado, de los que yo tenía, que me han venido muy bien, y en internet cada vez hay más cosas, o sea que, y luego en algunas bibliotecas también hay, en sus archivos también hay cosas. De cualquier forma, ¿no has encontrado impedimento alguno donde has querido investigar? ¿O te han... No, porque básicamente, o sea, yo tengo acceso o a través de internet o a través de compra de libros o en las bibliotecas. Claro, la Biblioteca de Cataluña, por ejemplo, yo tengo carnet de allí, yo puedo acceder a la biblioteca, y luego algunos amigos que también me han dejado libros, o sea que he tenido bastante acceso. Sí. Bueno, y a mí leyendo tu libro me ha llamado mucho la atención el que, por ejemplo, una de las cosas que habla en él es la nueva tradición cristiana de Asturias, cuando yo creía que Asturias es un poco el paladín del cristianismo. Entonces me ha llamado mucho la atención. Explica eso, sí, bueno, a nuestros televidentes. Bueno, yo es que hago un análisis antes de entrar, o sea, el subtítulo del libro, que es el meollo de la cuestión, se llama La emigración mozárabe al reino astur-leonés y la influencia de los cristianos de Al-Ándalus en la génesis de Castilla y del castellano. Entonces, como tú bien dices, parece que Asturias es el paladín del cristianismo, pero sí que lo es, pero a partir del siglo VIII. Antes no. Entonces yo hago un análisis de la situación del norte cantábrico antes del siglo VIII. O sea que antes prácticamente no había cristianismo. No había cristianismo. Prácticamente no hay pruebas. O sea, no había comunidades cristianas. Por ejemplo, en el concilio de Elvira
pues había un obispo de León, el del año 300 y algo, sí. Había un obispo de León, pero del norte, de la Asturias tramontana, no había nada, no hay existencia que se sepa de comunidades cristianas. A lo mejor había algún cristiano suelto por allí, pero que no hay pruebas. Las únicas pruebas arqueológicas que hay parece que son de época romana, que los romanos, pues dentro de los romanos algún cristiano había, o sea, pero muy poca. La llegada de los cristianos a Andalucía, claro, ¿cómo surge allí ese cristianismo tan acérrimo? Pues precisamente porque son mozárabes, clérigos, fundamentalmente clérigos, o sea, son los clérigos los que emigran porque las primeras crónicas de la fundación de Asturias, que es la crónica asturiana, que están escritas al final del siglo IX y hablan de cómo se fundó Asturias como consecuencia de unas repoblaciones. O sea, la crónica dice que Afonso I de Asturias puebla lo que es Asturias, Primoria, Liébana, o sea, Trasmiera, Sopuerta, que son toda la cornisa cantábrica entre Galicia y Vizcaya. Todo eso se puebla una primera repoblación en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII. Y dentro de esas zonas que habla la crónica, se repuebla una zona que se llama la Bardulia, que ahora, dice la crónica está escrita 100 y pico años después, o sea, en el 883 más o menos, dice, ahora llamamos Castilla. O sea, esa Bardulia, que coincide con el norte de Burgos, con el norte de la actual provincia de Burgos, que está incrustada entre Cantabria y el País Vasco, o sea, una parte, si vemos el mapa de Burgos, sí, arriba del todo, eso es lo que es la Bardulia y parte de Álava, y parte de Álava. Entonces, dentro de esa Bardulia, la primera crónica que aparece en nombre de Castilla en el norte es del año 800 y habla de un pequeño lugar de esa zona. No, ni siquiera toda la zona era Castilla, sí, era un valle en torno a una población, se llama Espinosa de los Monteros. O sea, la primera referencia a Castilla es esa. Pero los emigrantes granaínos habían fundado ya... No, se supone, o sea, cuando tú dices es que nos estamos saltando, sí, se supone que dentro de esos emigrantes o repobladores van unos de una zona que ya se llamaba Castilla. Esa Castilla existía en Granada, en lo que hoy es las ruinas de Medina Elvira, hoy se llama Medina Elvira, pero entonces se llamaba Castilla, anteriormente se llamaba Castilla. ¿Cómo cambió de nombre? Porque esa Castilla, en época de Ramán I, que hay una crónica que habla de la conquista de Castilla, sí, y se refería a esa, a la de Granada, no a la del norte, que todavía no existía, sí, entonces la hacen capital de la Cora de Elvira, sí, entonces ¿cómo se le empezó a llamar? Medina de Elvira, o sea, la capital de Elvira, y al final se conoció como Medina Elvira. Esa ciudad desapareció en el siglo XI y ya el recuerdo se borró prácticamente, pero las crónicas de la época hablan, algunas más concretas, dice Medina Elvira, que antiguamente se llamaba Castilla. ¿Y son los emigrantes de la Castilla granadina? Mi teoría es que son parte de esos castellanos de Granada los que llegan a la llamada de repoblación de Alfonso I y pueblan parte de la Bardulia. ¿Qué pasa? Que le pone el topónimo de origen, de su Castilla de origen, a esa Castilla del norte. Yo rebato la teoría de historiadores como el Sánchez Albornoz, que dice que Castilla el nombre de Castilla viene de los castillos. Y yo le digo, a ver, porque hay crónicas que hablan de Álava y de los castillos y tal, pero son crónicas posteriores, cuando ya Castilla tenía una entidad, ya era condado, pero en origen, en el siglo IX, en el año 800, cuando aparece el topónimo de Castilla, se refería a un pequeño lugar, que no había castillo, prácticamente allí no había castillo. Si se hubiera referido a los castillos de la zona, Castilla se hubiera llamado a todo desde el principio, no solo a un pequeño lugar. Entonces ya con el tiempo, un siglo ya después, ya empezó a extenderse el nombre de Castilla por más territorios.
y ya dio lugar al condado. Entonces yo hago un análisis de eso. O sea, no hay ninguna prueba de que diga un documento que diga los castellanos de Castilla y Granada fueron allí, fundaron todo. No existe, porque apenas hay pruebas. O sea, si es que las referencias que hay al origen de Castilla y del Reino de Asturias son muy pocas. Me imagino que los primeros emigrantes cristianos andalusíes, mal llamados mozárabes, en un principio, ¿qué zona, concretamente la Barturia, la que...? No, repoblan todo, ya te estoy diciendo que lo que pasa es que en esa época no se le puede calificar estrictamente de mozárabe, porque mozárabe es una palabra que la historiografía utiliza para todos los cristianos bajo dominio musulmán. O sea, se supone que entonces los cristianos del siglo VIII se supone que son mozárabes, pero estrictamente no son mozárabes porque no estaban arabizados. Estos primeros cristianos que llegan al norte no están arabizados. Tienen la cultura andaluza, pero todavía no está arabizada. Bueno, la cultura que había en la época, que es la hispanogoda en general, porque los repobladores, muchos vienen de Al-Ándalus, pero otros vendrían a lo mejor de Toledo, de Mérida, de la Meseta. O sea, la primera crónica no hace referencia de dónde venían los repobladores, simplemente que analizando qué clase de cultura. Leyendo tu libro, allí hay topónimos donde pone fulano de tal, por eso, de Córdoba. Que yo lo que hago, de tal sitio. Sí, pero son algunos ya después. La primera crónica del siglo VIII no hace referencia. En el siglo IX ya hay algunas referencias de dónde vienen. Por ejemplo, hay una crónica de las mismas crónicas asturianas que dice que ya parte, dice, cuando van avanzando hacia el sur, van repoblando, y dice, parte vienen de sus gentes, que está en latín, de sus gentes, y parte vienen del sur, en general. Luego hay cosas muy concretas que ya empiezas a ver de dónde vienen. Por ejemplo, la primitiva Castilla, hay una iglesia pequeñita ya lindando a Cantabria, que se llama de San Pelayo. Entonces el cantero allí firma, yo soy Pelayo de Córdoba. O sea, el origen. Está claro el origen. Otros textos dicen que la iglesia de tal la fundó el obispo, el monje tal, que viene de tal sitio, sobre todo de Córdoba. Las mayores referencias que hay a repoblados en concreto, cuando dan incluso nombres, son de Córdoba. Pero la repoblación fue general. O sea, la historia inicial de Asturias y de Castilla es la historia de una repoblación. O sea, cuando dice, es que Asturias era España y conquistó, y fue conquistando, reconquistando, utiliza una palabra que es ideológica, no histórica, y dicen, va reconquistando. No, es la historia de una repoblación. O sea, si se analizan las fuentes, constantemente hablan de repoblaciones, van avanzando hacia un... de Al-Ándalus. Sobre todo de Al-Ándalus, porque si ves los elementos culturales que llevan allí, no son, o sea, por ejemplo... la iglesia incluso la hacen con el estilo constructivo de la sí, bueno, las repoblaciones ya posteriores de final del siglo IX y del siglo X son claramente arabizadas, o sea, son estilo, lo que llaman estilo mozárabe, que son los arcos... Científicamente iberoandaluz, arcos de herradura, igual que los que se utilizan. Bueno, el arco de herradura también lo usaban en la época visigoda. Y anteriormente. Y anteriormente hay algunas pruebas que tienen su origen... del siglo II, incluso en Numancia, y también en Algarve. Lo que pasa es que en la época emiral... Y en algún lugar de Córdoba. Sí, en la época emiral, posiblemente la mezquita, la primera fase de la mezquita, como es la Puerta de San Esteban, que es del siglo IX, pues ya ese típico arte emiral y luego califal ya estaba cuajando, y ese es el que llevan estos repobladores mozárabes, que en su mayoría eran clérigos y sus familias, o sea, porque iban con toda la familia, fundaban iglesias, fundaban monasterios. O sea, es que el origen de Asturias precisamente es cristiano, acérrimo, porque eran clérigos procedentes de Al-Ándalus. De Al-Ándalus en general. Los que escriben las crónicas, las primeras crónicas asturianas, se ve claramente que son mozárabes, porque se les nota, y hay contradicciones. O sea, los historiadores ven en las crónicas asturianas, ven contradicciones y no acaban de ver por qué se dan esas contradicciones. Primero, hablan de que los reyes asturianos se quieren entroncar ideológicamente con los reyes godos. O sea, las crónicas asturianas hablan, incluso una se llama Orden Godo, ¿no? Sí. Su título. Y dice, no puede ser, si aquí en el norte nunca hubo visigodos, todo lo contrario, los astures, los cántabros, las crónicas hablan de que siempre estaban en guerra con los godos y que no querían y tal. O sea, no tiene sentido que el reino asturiano
se entronque con el reino visigodo de Toledo. Con un reino que está rechazando. Sí, claro. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque son gente de fuera los que crean el reino asturiano. Claro. Son, ideológicamente, se siente, sobre todo en el siglo VIII, gente más cercano... De Córdoba, de Toledo, ¿no? Y se siente exacto, más cercano a los poderes godos, que fueron derrotados por el nuevo poder musulmán, y se sienten ellos identificados con ese poder. Entonces hay esa contradicción. La otra contradicción es eso, que el reino asturiano nace más como reino de los cristianos que como reino asturiano. O sea, hay crónicas incluso que diferencian a los cristianos de los asturianos. Luego, dicho en palabras sencillas para que lo entiendan nuestros telespectadores, se podría decir que el propio reino de Asturias es una creación de la gente del sur, de Andalucía y de Al-Ándalus en general. Sí, es lo que yo vengo a decir. O sea, porque es que si se ve la antroponimia, o sea, los nombres de las personas del reino asturiano, es que son nombres godos y son nombres romanos. Entonces, otro de los capítulos que hago como introducción es la baja romanización del norte cantábrico. Sí hubo una ocupación romana muy importante porque se explotaban las minas, hubo campamentos que dieron lugar a ciudades, pero todo eso fue desapareciendo. Entre el siglo IV y el siglo VIII fue desapareciendo. Y una cosa, Tomás, quisiera que le hicieras sobre estos temas alguna pregunta tú. A mí lo que me sorprende es ver en este libro cómo se destroza toda una historiografía que nos han llevado oficialmente a creernos unas cosas, y cómo no ha salido todavía un sabio de los muchos que hay en España rebatiendo lo que Paco dice. Me sorprende que todavía no haya salido un padre de la patria que sea capaz de discutir esto. Bastante base tendrá lo que Paco trabaja en su libro como para que hasta ahora no hayan encontrado resquicio donde agarrarse. Claro, cuando hay textos, toponimia y cantidad de cosas, ¿verdad? Y más que se puede profundizar, hay cosas que yo no he profundizado mucho porque si no sería muy largo el libro, pero yo doy muchas citas de los mismos estudiosos para argumentar lo que estoy planteando. Pero es que los estudiosos a veces es la forma de enfocar las cosas. Yo espero que los especialistas lo lean y me rebatan si quieran o profundicen en lo que yo estoy exponiendo. Porque otra de las contradicciones que había en las crónicas estas asturianas, que ha pasado desapercibido, yo no lo he visto a ninguno, así como las otras sí que las he visto, que hay libros que analizan todo eso, pero hay una contradicción. Por ejemplo, siempre nos han contado que Asturias era España y que fueron reconquistando, ¿no? Pero según las crónicas asturianas, Asturias no era Hispania, todo lo contrario. En aquella época Hispania era Al-Ándalus. Entonces, ¿qué dicen las crónicas? Pues dicen, por ejemplo, que el rey Silo de Asturias tuvo paz con Hispania, que el rey Fruela tal, su ejército entró en Hispania, que el libro de Samuel tal vino de Hispania. ¿Qué están dando a entender? Que aquello no era Hispania. Por tanto, no tenían que reconquistar nada. Exacto. Pero ellos sí se consideran hispanos, porque por otro lado están diciendo que el rey Alfonso III quiere reinar sobre toda Hispania, tal. O sea, es una contradicción. O sea, por un lado reconocen que geográficamente aquello no es Hispania, pero ellos sí que se consideran hispanos. Porque han venido de fuera. Exactamente. De fuera. ¿Por qué? Porque son gente que llega de fuera, de Hispania, de Al-Ándalus, ideológicamente, pues se consideran descendientes de los cristianos que vienen del sur. Entonces son los que escriben esas crónicas. La primera crónica, por ejemplo, que es en el tiempo, pues no es antimusulmana. O sea, la crónica asturiana, la primera versión, no es antimusulmana. Las otras crónicas ya empiezan a pegar más punchazos antimusulmán porque que nos han invadido, que tal. Son crónicas que se van ideologizando. No será porque en Al-Ándalus, para llegar a Arvindán, hay un proceso que dura más de un siglo. Bueno, sí, es otro tema. Yo doy ahí unas pinceladas de ese tema, de la islamización y arabización de Al-Ándalus, que es básica para entender cómo estos mozárabes se arabizan. Porque es que las primeras repoblaciones, porque las repoblaciones duran por lo menos 3 siglos en el norte. O
o sea, es continuo. O sea, todas las crónicas, los cartularios, los anales, hablan de repoblaciones continuamente. Entonces, los primeros que llegan no están arabizados, llevan una cultura un poco hispanogoda, que era la del siglo VIII, ¿no? Luego, por ejemplo, luego en el siglo IX sí se arabiza. Claro, en tiempos, por ejemplo, de Al-Hakam I, con la revuelta del Arrabal, que muchos parten para Creta, para el Mediterráneo, pero otros partían para el norte. Exacto. Y eso sí están arabizados ya. A partir sobre todo a partir de los mártires de Córdoba. Más que arabizados, porque podemos llamar a confundir al espectador, yo diría andaluzados, porque realmente Al-Ándalus se constituye hasta la invasión de los almorávides como una entidad soberana e independiente. Sí, partiendo del sustrato hispano-romano. Sí, pero hay que hablar de arabizado en el sentido porque la misma palabra mozárabe. Eso también, Tomás. Yo lo que pienso es que Andalucía siempre ha sido terreno invadido, terreno conquistado, terreno donde llegan desde tiempos inmemoriales pueblos como los fenicios, los griegos, y los andaluces pues somos como somos y cogemos todo lo que viene de fuera y lo hacemos propio nuestro. Entonces, efectivamente, Al-Ándalus, Andalucía en aquella fecha estaba arabizada, pero una arabización muy andaluzada, no sé cómo explicarlo, una propia. Le preguntaba yo a don Enrique Iniesta sobre este tema y me decía que Andalucía fue pagana en una época, dice, pagana a su estilo. Otras veces fue romana, dice, pero romana a su estilo. Otras veces fue islámica, pero islámica a su estilo. Dice, y ahora es cristiana y cristiana a su estilo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en cualquier época que pasemos y que hablemos, ya sea cuando era pagana o cuando era romana, siempre por ejemplo, se iba a lo que ahora llamamos el rocío para adorar a la Madre Tierra. Una vez se le llamaba Astarte y otro se le llama Virgen de Rocío, pero siempre está la misma forma de ser del pueblo andaluz. El pueblo andaluz coge cualquier cosa que venga de fuera y la adapta a lo que es el Andalucía. Paco, al norte del Duero yo he visto mapas de estudiosos de la época y en realidad desde el norte del Duero hasta la cornisa cantábrica prácticamente es un desierto poblacional. Ahí tienen mucha cabida las sucesivas oleadas de migraciones, ¿no? Exacto. Hay algunos autores que dicen, bueno, que había alguna población, seguramente habría alguna población, pero lo curioso es que la realidad es que todas las crónicas hablan del desierto al norte del Duero. Sí. Que haya más población o no, la realidad es que los repobladores, o sea, cuando van avanzando el reino cristiano hacia el sur, todas las crónicas hablan de que estaba desierto. Todos los cartularios, dice el señor tal vez llegó allí, hizo una presura es una toma de posesión de un terreno yermo que la rotura y se apropia porque se lo escritura. Entonces en los cartularios aparecen esas escrituras. Entonces por eso cuando repueblan León, el reino asturiano repuebla León, al final traslada su capital desde Asturias a León, que por eso luego ya se creó el reino de León, pero en realidad es el mismo, el reino asturiano. A partir de Alfonso III trasladan la corte a León y ya se empieza a llamar reino de León, y Castilla sigue dependiendo de ese reino de León. Entonces en las crónicas asturianas hablan del desierto poblacional del norte del Duero, y curiosamente habla que quien desertiza, o sea, acaba con la población es Alfonso I, en unas razias que hacía y conquistaba ciudades ya a los musulmanes, todo. Pero eso es una leyenda, porque yo he investigado y da la casualidad de que en esa época en que Alfonso I hace todo eso, hubo una gran sequía que recoge incluso las crónicas musulmanas en la península en general, sí, y en esa zona en particular, que diezmó prácticamente de población. La crónica lo recoge como un éxito militar de Alfonso I, ¿no?
conquistando contra los, o sea, luchando contra los musulmanes, pues allí conquistó no sé qué, arrasó y se llevó para Asturias gente, y al final quedó como una frontera entre Al-Ándalus y el reino cristiano. Eso es la fantasía un poco histórica, que las crónicas pues la escriben la gente cercana al poder y la escribe desde su óptica, pero la realidad, que yo ya he investigado por otro lado, es que hubo una gran sequía que diezmó de población la península en general. Y no solo. Esa zona que ya estaba despoblada, y en esa zona que estaba poco poblada, pues poca gente quedaría. Entonces, claro, cuando llegan los cristianos del norte, el reino de Asturias se va extendiendo y Castilla se va extendiendo hacia el sur, se encuentran con tierras despobladas, ruinas de otra época, y habla algunas crónicas de ruinas, algunos documentos. Comenta en tu libro, Paco, cómo mayormente, aparte de población civil, pero son muchos clérigos con sus familias los que emigran al norte, gente en general que tenía un cierto grado de cultura. Exacto. Que de alguna manera van marcando su impronta, incluso van fijando el romance andalusí, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Sí, o sea, esta gente, ya hemos dicho que los primeros que llegan no estaban arabizados, pero a partir de mediados del siglo IX, con las crisis que se dan en Córdoba de los cristianos y tal, pues empieza a haber otra emigración hacia el norte, y estos sí son arabizados. Por eso se les llama, después en el norte les llama mozárabes, que mozárabe viene de mustarab, que es los arabizados. Hasta tal punto estaban arabizados estos cristianos, o sea, arabizados en el sentido lingüístico. O sea, ¿por qué? Porque su lengua de cultura era el árabe. O sea, de los cristianos, incluso de los más fanatizados cristianos, como eran los mártires de Córdoba, cuando Álvaro de Córdoba habla de estos mayormente se habían, digamos, o adquirió la cultura, digamos, un poco más prestigiosa del árabe andalusí, pero ellos realmente llevaban la lengua romance. Bueno, ellos usaban la lengua. Son las que van enseñando a los pobladores del norte, originarios, ¿no? Sí, ellos usaban la lengua romance como lengua familiar y el árabe como lengua culta, hasta tal punto de que muchos de los textos litúrgicos cristianos los tienen que traducir al árabe. Entonces yo he analizado también, claro, estos cuando llegan allí tanto había arabizados, las segunda o tercera generaciones ya no están arabizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan ya palabras romances, que en los primeros textos latinos que aparecen en la zona tanto de León, Asturias o la primitiva Castilla, ya se empiezan a ver palabras en romance. Pero claro, ¿quién escribe esos textos latinos? Pues muchos de esos textos los escriben estos mozárabes de Al-Ándalus. De hecho, en muchos de esos textos, por ejemplo, son los cartularios que hay documentos. Está hablando de Asturias, pero también llegan a Galicia. Sí, algunos también llegan a Galicia. Bueno, yo analizo, y Aragón, o sea, hay una repoblación de cristianos de Al-Ándalus cuando Alfonso I el Batallador contra los almorávides, ya en el siglo XI, en el siglo XII me parece que hace una acometida contra Granada, al no poder conquistar Granada. Sí, en el siglo XII, 1100 y pico, sí, 1126 me parece que. Sí. Entonces, al no poder conquistar Granada, muchos de los que le habían ayudado a esa conquista se tienen que ir con él y emigran al norte. Y lo que pasa es que no se sabe, habría que estudiar exactamente dónde fueron. Y eso llevan ya la cultura andaluza plena. Claro, y arabizados también. O sea, llegan a la zona de Aragón. Se supone que repuebla el Valle del Ebro con esa gente, que eran, según una crónica, eran hasta 10.000, que ya mucha gente en para zona, esa época. Claro, para esa época mucha gente. Habría que seguirle en la pista a ver dónde terminaban, pero algunos de estos seguramente terminarían en La Rioja o incluso en Castilla. Pero para seguir el hilo, estos mozárabes, claro, cuando ya no conocen bien el latín, estos mozárabes conocen perfectamente el árabe y ya no conocen el latín. Sí. O sea, el latín culto ya no lo conocen. Entonces empiezan a escribir documentos donde ya empiezan a aparecer palabras romances o formas sintácticas pseudo romances, que es cuando se empieza a crear el romance en el norte, que de ahí ya nació pues lo que se llama el leonés o el bable, el asturiano o el castellano. Pero estamos hablando antes de que todo eso se conociera ni como castellano, era romance en general. Entonces, esta gente, como ya no conocía el latín culto, empezaban a hacer anotaciones en los textos, incluso en árabe. Había anotaciones en árabe, en varios textos. Y
para entenderse, para decir esto quiere decir esto, y lo ponían en árabe. Incluso llevarían también la mayoría, la aljamía la llevarían también, ¿verdad? Bueno, es que el romance era la aljamía. Cuando yo hablo de romance, en al-Ándalus era la aljamía. Aljamía es una palabra... que la aljamía se ha escrito unas veces con textos latinos y con textos arábigos también. Cuidado, a ver, hay dos aljamías. Hay dos aljamías. Aljamía en general se le llamaba la lengua no árabe. Aljamía en general se habla a la lengua de Andalucía o de donde fuera. De donde fuera. El persa, por ejemplo, una lengua aljamiada porque era lengua no árabe. Entonces en Andalucía, estamos hablando de al-Ándalus, pues se llamaba aljamía porque era una lengua romance, no árabe. Se le fue introduciendo palabras arabizadas y tal con el tiempo, ¿no? Sí. Pero en su base era romance. Entonces, la mayoría de los cartularios estos, sobre todo en la época del siglo X y todo eso, los documentos, muchos aparecen nombres en árabe, incluso algunos firmados en árabe. O sea, ¿quién escribía esos textos? Pues eran gente arabizada. En la glosa emilianense, los primeros textos que dicen que ya se sabe que no eran los primeros textos de castellano. Bueno, porque hay más frases más castellanas, pero el castellano se formó, o el romance en el norte se formó a base de mucha gente, muchos cartularios, no solo de un texto, pero bueno, dice la glosa emilianense. Pues en esa hay anotaciones en romance, hay anotaciones en vasco y hay alguna anotación en árabe que se le ha pasado porque se ve que no lo rasparon. Sí, porque los clérigos posteriores, los del siglo XII y XIII, que eran muchos de origen francés, que eran las órdenes francesas, la orden de Cluny. Claro, que se introdujeron por todo el norte y fueron los que cambiaron todo el sentido de la historia. Es que la historia, yo que hablo hasta el siglo... Tú Tomás llevas a ver el monasterio de San Millán de la Cogolla, ¿no? O las raspaduras esas, ¿no? Coméntalo un poco. Fue un amigo mío. Sí, un amigo mío con una anécdota muy curiosa, pero perdona que termine, Paco, y ahora cuéntala yo. Vamos, la anécdota es que me comentó que iba a ver el monasterio de San Millán y le hablé del tema de la raspadura, y este hombre me contó de que no enseñaban allí el libro este de las glosas emilianenses, pero que a un grupo que había de alemanes sí lo llevaron, y él se coló entre los alemanes. Y entonces pues empezaron a enseñarlo, dice, y cuando llegué vi claramente la raspadura, dice, y se me escapó. Y dije, uy, la raspadura que me dijo Tomás. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, me echaron de allí. Claro, en cuanto vieron que además teóricamente él era alemán, ¿no? Se había colado en el grupo alemán, y cuando él dijo la raspadura, pues lo echaron. ¿Por qué? Porque el castellano tiene que empezar en Castilla, porque el castellano tiene que empezar en España, y el castellano, o lo que le llaman ahora el español, o lo que hablemos, no puede venir de Andalucía. No puede venir. Igual que el hombre de Orce no puede ser más antiguo que de las cuevas de Atapuerca en Burgos. O sea, hay cosas que no pueden ser, y si son, las cambiamos, no hay problema. No, pero... el tema de las glosas, que dicen que era el origen castellano, resulta que los últimos investigadores están diciendo que no, que están en las glosas que hay romances son más bien navarro-aragonesas, que no son tanto castellanas. Sí, pero le hacen un homenaje todos los años. Ya, porque mira, las cosas son así de tópicas. Pero que es que en los monasterios había gente de muchos sitios. O sea, en los monasterios en aquella época había muchos... piensa que había los scriptorium, que es donde se copiaban libros y todo eso. Entonces los clérigos ya en el siglo X y XI iban viniendo de muchos sitios. Incluso ya a partir de final del siglo XI venían los franceses, clérigos franceses. Entonces toda la historia cambia a partir de ahí, tanto por el sur con los almorávides y almohades, que son más intransigentes religiosamente. Más los primeros invasores reales de Andalucía. Exacto. Y luego por el norte aparecen las órdenes estas del Ciste del Cluny, que amparados por los reyes del norte, de Navarra y de Castilla, con Alfonso VI sobre todo, a partir de Alfonso VI, van instalándose en los monasterios y van dando un giro ideológico y cultural al tema. Ya la letra mozárabe antigua se convierte en letra carolina, el rito mozárabe lo quitan y introducen el rito romano. O sea, una serie de elementos culturales que ya va cambiando. O sea, yo analizo hasta esa época, hasta que ya Castilla un condado unificado, porque Castilla, el primer condado era un condado pequeño,
O sea, antes de ser condado era una zona pequeña. El norte de Burgos y Álava, como luego, hemos dicho, ¿no? y luego se creó un condado que se llama Castilla, pero a la misma vez los textos van hablando de condados diferentes que no se llaman Castilla, el condado de Burgos, el condado de Amar. En un principio lo nombran Álava y los castillos. Y ¿no? los castillos, Álava y los castillos, pero eso, los castillos, un genérico que dicen Sánchez Albornoz y otros historiadores, siguen repitiendo que los castillos se refería a Castilla. Y yo le digo que se podría haber referido a Castilla, pero a partir del siglo X, antes no, porque Castilla es un topónimo muy concreto de una zona muy concreta que durante más de un siglo siguió siendo una zona muy pequeña en norte de Burgos. Luego, cuando se crean otros condados, van repoblando y van creando pues el condado de Burgos, el condado de Lantarón, el condado de Amaya, el condado de Carrión, y van creando otros condados, pero no con el nombre de Castilla. Y luego también las similitudes que hay en los topónimos y en la organización administrativa de los comes con los condes, ¿no? Sí, bueno, yo analizo todo, o sea, yo cuando hablo ya de la Castilla, como la Castilla granadina coincide que la conquista de Ramán en el 700, o sea, a mediados del siglo VIII, coincide con esa repoblación de Alfonso I en esa Bardulia, que luego se llamó Castilla, todo un análisis de la toponimia, como la toponimia es de nombres de iglesias, que algunas iglesias también aparecen en la primitiva Castilla de Granada, sí. Nombres de santos, una toponimia muy romance, Manzanares, además palabras algunas arabizadas, o sea, los primeros textos de esto, el primer texto que aparece Castilla, que es del año 800, ya aparece incluso alguna palabra arabizada. Y palabras que no tienen sentido que sean de originario allí, porque Bardulia, los bárdulos era un pueblo pseudo vascón que no tenía una tradición ni cristiana ni romance, o latina. Además estaban muy atrasados culturalmente, ¿verdad? Bueno, no se puede hablar de atrasado o no atrasado, lo que pasa es que tenía una cultura un poco más ruralizada, era un pueblo muy ruralizado, bastante, no tenía ciudades ya, grandes ciudades, esas ciudades existían al Ándalus. Estos mozárabes, estos repobladores vienen de ciudades, llevan sus libros, las crónicas hablan que llevan sus libros, su ornamentación para la oficiar las misas, sus cálices, sus cosas, y entre ellos, pues claro, ¿qué llevan? Todo el acervo cultural que en su tierra de origen traían. Entonces, una de las cosas que analizo es la organización administrativa. O sea, ¿por qué empiezan a aparecer en el norte los condes? Porque los condes ya existían en la época latina, o sea, en la época de Roma ya existían los condes, los comes. Luego en la época visigoda también existían los comes. Y luego en la época de Al-Ándalus seguían existiendo los comes. Sí. Incluso había un come en Al-Ándalus, un conde de los cristianos que se llama Alfonso. Y otro Gómez también. Y otro Gómez. O sea, que los nombres, yo analizo la antroponimia y la toponimia. Entonces, cómo coincide. Y la misma organización administrativa que después se impone en la Castilla primitiva es la de los alfoces, que es una palabra de origen árabe, y que en Castilla de Granada y en Al-Ándalus en general, los alfoces eran las circunscripciones. Sí, el término rural que rodea exacto, a las poblaciones. Era a las poblaciones, que era como el alfoz, exacto, que todavía existe esa palabra, ¿no? O sea, voy analizando todo eso y luego hago un análisis al final de comparativo entre la primitiva lenguas romances del norte, sobre todo un poco el leonés, el asturiano y el primitivo castellano o romance que salió, no el castellano que ya se desarrolla a partir del siglo X para adelante, que ya incorpora novedades y todo eso, no, los textos más primitivos, como el romance de allí y el romance andalusí es igual, es el mismo, es prácticamente el mismo, porque ha llevado aquí, exacto. Y además que la prueba es que los textos donde aparecen las palabras romances, muchos de ellos o aparecen nombres arabizados o firmados con nombres arabizados o incluso a gente con nombres árabes. Incluso los mismos, hay condes castellanos al principio, algunos que llevaban nombres árabes, Abromonda, o sea, llevaban nombres árabes. Incluso algunos se enterraba con la túnica, con el lema musulmán, o sea, no eran antimusulmanes al principio. O sea, ¿por qué? Porque seguramente se sentían herederos de Al-Ándalus y no eran anti-Al-Ándalus. Luego ya la ideología esta que hablo a partir del siglo XI, que empiezan los clérigos de Francia y eso, ya entra la ideología más cristiana, más fanatizada, y por el sur, a su vez, también entra el Islam más fanatizado, entonces ya se produce el enfrentamiento ideológico y ya militar, ya Afonso VI conquista Toledo, ya... En tu libro hablas también de, para que lo sepan nuestros telespectadores, de los anales y de los cantares de gesta. Hablan un poco de ello.
Bueno, yo analizo lo que son las fuentes del origen de Asturias y del origen de Castilla. Lo primero son los cartularios, que son como textos notariales, ¿no? Son documentos de compraventa, de venta, de presura, o sea, son textos así más concretos. Luego están las crónicas asturianas, que están escritas a finales del siglo IX, en 800 y pico, en teoría por clérigos. Alguna dice que es el propio Alfonso VI que escribe una crónica de estas, y unas versiones que hay posteriores. Y luego están los anales castellanos, en este caso luego hay otros anales. Los anales castellanos, hay los primeros anales castellanos y los segundos. Los primeros, que son del siglo X, curiosamente los anales son como una lista de noticias escuetas, muy escuetas, sí. Y los primeros anales castellanos son 15 noticias escuetas. Pues de esas 15, 7 sí. Son de repoblación, o sea, se refieren a repoblación. O sea, la importancia que tiene la repoblación en el origen de Castilla es fundamental. Bueno, no habla, o sea, las crónicas no hablan que sean exactamente de Al-Ándalus. Luego yo lo voy deduciendo, o porque algún texto lo dice claramente, o analizando la cultura que llevan estos repobladores. ¿De dónde viene esta cultura? A ver, todos los que crean las iglesias mozárabes por todo el valle. Claro, no pueden venir ¿de dónde son? ¿De dónde son repobladores que firman en árabe? Pues no pueden ser del norte de Asturias, porque no puede ser, aunque algunos interpreten que fueron bajando para abajo y repoblando para abajo, pero alguna crónica lo dice, fueron sus gentes que ya llevan, claro, digamos que del sur, el desierto poblacional, claro, se fue rellenando. Unos vienen del norte porque ya son descendientes de los primeros repobladores que ya, aunque el norte cantábrico no estaba despoblado. Hay gente que dice, bueno, es que la crónica dice que pueblan todo eso, pero eso no puede estar despoblado. Pues seguramente que no, el norte cantábrico no estaría despoblado. Pero ¿a quién se refiere esos nuevos pobladores? A gente ajena a los autóctonos. De hecho, la misma crónica que habla que Afonso I puebla Asturias, Primoria, tal, o sea, todo el norte cantábrico, dice, en cambio, Orduña y Pamplona y tal, están poseídas por su gente de siempre. O sea, hace esa diferencia, dice, estos están, porque estarían organizados políticamente, y sin embargo en el norte de Asturias no están organizados políticamente. ¿Quién organiza políticamente el reino asturiano? Estos nuevos pobladores. Bueno, pues que me gustaría, Tomás, tú que eres también un especialista en los temas de la habla andaluza y también has estudiado un poco la aljamía, que le haga alguna pregunta sobre este tema. Por ejemplo, ¿cuándo empiezan a diferenciarse las fonéticas que llevan a estos repobladores y en su evolución con la actual habla andaluza, por ejemplo? Pues es una buena pregunta. Sí, perdona, hay una cosa que está ahí. Cuando uno entra en la página oficial del monasterio de San Millán de la Cogolla, allí dice que se trata de un monasterio de estilo mozárabe, donde habitaron monjes mozárabes y donde llevaron los monjes mozárabes su cultura, su lengua, sus costumbres. Todo, hablando de gente del sur. Estoy hablando del lugar donde dicen oficialmente, donde todos los años se le hace un homenaje al sitio donde empezó el castellano, y donde dicen los expertos que allí no empezó castellano ninguno. Los expertos no oficiales, por supuesto. El experto oficial lo tiene siempre muy claro. Él va siguiendo lo que dice el que vino antes, no se mete en problemas y además está bien mirado académicamente y oficialmente. Entonces, ese tiene la vida solucionada siempre. El que mete la pata es el que viene de fuera. Los alemanes en ese aspecto suelen venir lingüistas alemanes y demás que suelen meter la pata y te dicen, por ejemplo, en San Millán de la Cogolla lo que hay allí es vasco, es catalán, es aragonés, aljamía y castellano. No sé de dónde ha salido eso de que allí había castellano, pero el oficial dice sí, además le hacemos un homenaje, hacemos unos actos, llega el rey y todo queda bien, y va pasando un año, va pasando otro, y claro, personas como Paco que escriben libros donde se cuestionan toda la teoría oficial,
Pues vuelvo a repetir, me asombra que todavía no esté condenado por la Inquisición. La verdad, me asombra. Ya llegará, Paco, ya llegará, no, por eso no te preocupes. Entonces, bueno, dice que cuando... sí, se empieza a diferenciarse la fonética. Pero... claro, por ejemplo, o digamos que el romance andalusí, a través de todas estas sucesivas emigraciones que van del siglo VIII al X, o fundamentalmente sí, van llevando el romance de aquí, bueno, la lengua familiar. Es un romance muy arcaico, porque es muy cercano al latín. O sea, las primeras formas romances son muy cercanas al latín, por lo que vemos en la Jarcha, por ejemplo, es un romance muy cercano al latín, en los botánicos y todo esto. Y en el norte igual, al principio era muy cercano al latín. Cuando empieza a evolucionar, a partir de que en las repoblaciones de Castilla hacia el sur empiezan a incorporarse también el elemento vascón, o que el sustrato pseudo-vascón de la Bardulia ya empiece a tener importancia cultural y empiece a manifestarse en los textos también. Entonces ya se ven realizaciones diferentes que son las que luego ya el castellano va imponiendo cuando va avanzando. De cualquier manera, fíjate un ejemplo, que nosotros en Andalucía decimos harina, java, hierro, o sea, hacemos esa H aspirar porque proviene de la F inicial latina. Pues resulta que decir hierro y harina y java era lo culto al principio en Castilla también. Cuando empieza a enmudecerse la H inicial procedente de la F latina, cuando Castilla va avanzando hacia el sur, entonces deja de ser lo culto, o sea, decir harina ya no es culto, y ya lo culto es decir harina. O sea, eso es una evolución que no va al castellano, parece ser que es por el elemento vascón que ya se va incorporando a partir del siglo X en las nuevas repoblaciones castellanas, puede ser. De cualquier manera, en los primeros tiempos y sobre todo en la época del califato, o el prestigio cultural que tenía Al-Ándalus y todas las aportaciones culturales que llevan a toda la península, de alguna manera siguen influyendo en la evolución de esta Alejandría, de este lengua romance del norte, ¿no? Bueno, sí, porque las repoblaciones del sur siguen llegando al norte continuamente. Hasta el siglo XI sigue habiendo gente de la época, digo, de la zona de Al-Ándalus que siguen llegando al norte. Luego, a partir de las conquistas, cuando van repoblando teóricamente el sur y conquistan Andalucía, y teóricamente, porque no está muy comprobado eso, a pesar de que hay estudiosos que dicen que sí, que despoblaron casi el valle de Guadalquivir y trajeron repobladores, eso no está demostrado. Ni se podrá demostrar nunca, porque precisamente quisieron imponerle a Andalucía el nombre de Castilla la Novísima y no lo consiguieron. O sea, prácticamente cuando llegaron a la meseta del sur no tenían gente. No, porque existía un componente de población importante que los estudiosos de la lengua, curiosamente, nos dicen que el andaluz actual viene del castellano que trajeron con la conquista, y parten de dos premisas, para mí totalmente falsas, y de ahí las consecuencias también tienen que ser falsas. Y una de las premisas es que se despuebla el valle del Guadalquivir, o sea, lo echan y traen los castellanos del norte, y otra es que el romance desaparece de Andalucía, porque como le llaman mozárabes, y los mozárabes en teoría desaparecen ya con los almorávides y sobre todo con los almohades, pues la lengua desaparece. Lo que no tienen en cuenta es que el mozárabe, entre comillas, o romance, no solo lo hablaban los cristianos, también lo hablaban los musulmanes. Claro. Entonces, claro, esa lengua de romance quedó en Andalucía. Ese es un estudio que Tomás sabe y hay que profundizar en él. Comentar un poco esto? Es que la gran falsedad que nos quieren meter es cuando cortan y hacen fronteras y dicen, aquí se hablaba esto, aquí se hablaba lo otro, aquí había Islam, aquí no había Islam, y el sentido común y las investigaciones
dicen que todo estaba mezclado, que se casaba un rey andaluz con una reina de Navarra, y que se casaban que se relacionaban de una familia con otra, estaba todo mezclado. Hay un organismo oficial que son el organismo de las tres culturas, que se habla en Andalucía, de las tres culturas de Andalucía, que no hay nada más falso que eso. En Andalucía nunca existieron tres culturas, existió una cultura, que era la cultura andalusí, claro. Y libertad para las tres religiones. Claro, y había tres religiones, pero ahora mismo, yo donde vivo, a mi derecha vive un musulmán, y a la derecha del musulmán vive una familia de... protestante. No recuerdo, protestante, pero son protestantes, pero de una rama que no recuerdo. Evangélica. Pero no recuerdo. Protestantes. Unos protestantes, en el centro un musulmán, y a la izquierda estamos unos católicos. Claro. Y cuando... Y hoy no se dice España tiene tres culturas, ¿no? No se dice nada, pero es que además yo, que llevo años con ellos, conviviendo, cuando le hablo de que hace calor, de que hace frío, o me peleo con ellos porque yo soy del Betis y ellos son normalmente del Barcelona, Real Madrid, que es como es casi todo el mundo, el raro soy yo por ser del Betis, y discutimos cosas y hablamos de cosas que no tienen nada que ver ni con su religión ni con... Pues lo mismo ocurría en Al-Ándalus. En una calle, si había un musulmán, un judío y un cristiano, pues si el cristiano tenía una panadería y el musulmán necesitaba pan, pues iba y le compraba el pan a la panadería y no le preguntaba qué religión tenía. Entonces, eso de hablar de tres culturas, de cortes ahí, está todo mezclado. Y nos quieren engañar hablándonos de tres culturas, y ya es hora de que se diga. Claro. No existieron tres culturas, existió una sola cultura. Claro. Por eso se llevaban bien cuando lo dejaban tranquilo. Claro. Sí. Bueno, pues vamos a ir ya abreviando porque tenemos el tiempo acotado, y solamente comentar algunas cosillas para terminar la presentación de tu libro. Bueno, en tu obra, Paco, os lo voy a comentar a modo de comentario. Hablas de que el médico andalusí Maimónides, en su obra Explicación de los nombres de las drogas, recopila 1800 nombres de drogas medicinales que se usaban en su época, ofreciendo hasta 6 sinónimos, uno de ellos en Aljamí andalusí. Digamos, este simple comentario prueba la variedad y la riqueza de la lengua romance de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, sí, es que existía esa lengua y se transmitía, pues, claro, hay pocos textos para reconstruir ese romance andalusí. Entonces, entre ellos están los botánicos y están textos medicinales como este de Averroes. O sea, pero hace falta unos estudios más profundos y más extensos, que los especialistas deberían entrar en ese tema. Claro, yo no soy especialista en tantas cosas, yo toco las cosas un poco, claro, en el libro toco muchos temas, y yo no soy especialista en cada tema, cojo lo que dicen los especialistas de cada tema, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas es el análisis del romance andalusí en esa época, y donde se encuentran palabras de romance andalusí. Una de ellas es esta. Muy fuerte, ¿verdad? Eso de que había 1800 drogas en Al-Ándalus. Bueno. Y luego la gente... En aquel tiempo no tenía que haber paros en Andalucía. Se refiere a drogas medicinales, por supuesto. Ven, que había que aclararlo. Bueno, vamos a ir terminando. Paco, quisiera que me contestara una pregunta que creo que puede ser interesante, y es la siguiente. ¿Cómo crees que se va a recibir tu obra en el norte de España? Bueno, porque de alguna manera estás diciendo que tiene su origen prácticamente en nosotros. Sí, bueno, yo creo que el problema es la gente normal. ¿Te van a moler a palo o te van a respetar? No, yo estoy esperando, a ver, de hecho ya se está vendiendo, o sea, el libro está en las principales librerías de toda España. Está en Santander, sí, en todos los sitios. Oviedo, ¿no? Y me ha dicho el editor que ya están picoteando en todos los sitios, o sea que dice, no es un bestseller porque es historia, pero que se está vendiendo. Luego ya las reacciones, lo que pasa es que ha pillado un verano, las universidades están eso, pero yo estoy esperando las reacciones de
de los especialistas. A ver, yo el libro lo he escrito pensando mucho en ellos, los especialistas en historia, porque lo he documentado para decirles esto, y además citándolos a ellos, a muchos de ellos, decir esto y esto, lo que pasa es que vosotros lo habéis interpretado de esta manera y yo lo veo de esta otra. Entonces, a ver lo que dicen. Supongo que a algunos les gustará, a otros no les gustará, dirán que esto son tonterías y a otros pues se sorprenderán, supongo. Veremos a ver. Yo espero que les guste, e incluso lo que quiero es que profundicen más en todo esto y sigan investigando sobre. Lo que pasa es que las ópticas son diferentes, o sea, la historia es como hoy en día la historia, yo qué sé, un suceso que pasa en cualquier sitio. Tú lees 4 periódicos y los 4 periódicos te ven el mismo suceso de ópticas diferentes. Pero de cualquier manera los buenos investigadores van al medio del asunto, porque si ni más lejos tenemos en la revolución islámica del occidente, o los árabes jamás invadieron España con Olagüe, Ignacio Olagüe, que era vasco, y sin embargo en un tema ajeno a su tierra es bastante honesto. Bueno, él lo ve desde su óptica. Es que la historia a veces dice, la historia es subjetiva. No, la historia no es subjetiva, y sobre todo si utilizan las fuentes como estas que digo y no eres crítico. Ellos son, yo lo curioso es que cuando los leo, muchas cosas dicen, bueno, pues la historia de Castilla, no, las fuentes de Castilla, es que son escasas, son a veces están manipuladas porque están escritas mucho tiempo después, están interpoladas. Bueno, vale. Y luego vienen las gestas. Las gestas son leyendas. Es que la historia está basada en leyendas. Y los historiadores a veces utilizan las mismas leyendas para reconstruir la historia. Es lo que me sorprende. O sea, todo lo de Castilla después, a partir del siglo X, está basado en leyendas. Fantásticas. Incluso lo reconocen ellos, pero luego las reproducen otra vez. Bueno, pues Paco, vamos a acabar con 2 preguntas. Una que te va a hacer Tomás y otra que te haré yo. Ahora, Tomás, pregúntale lo que quieras. Pues yo no le voy a hacer una pregunta, yo le voy a felicitar a Paco y quiero dejar constancia de una cuestión, y es que Paco aquí nos dice que la civilización, la cultura y la lengua va del sur de la península ibérica al norte de la península ibérica, lo cual es totalmente revolucionario. Si no es así, Paco... Sí, bueno, la cultura esa que nace, pues ellos tenían su cultura, los pueblos del norte también tenían su cultura. Lo que pasa es que la aculturación que se produce con estas repoblaciones es lo que da lugar a lo que nace después, al reino de los cristianos. A la cultura que nos ha legado y la que tenemos. Cultura tenían desde hace 30.000 años los que el que pintó las cuevas de Altamira tenía una cultura y mucha cultura para hacer la pintura que hizo. Pero yo me refiero, cuando digo la cultura, que nace a partir del siglo VIII, esa cultura va del sur al norte y no del norte. Para mí es totalmente revolucionario. Esperemos que dé sus frutos. Bueno, yo quiero terminar preguntándole a Paco que, como mucha gente sabemos, la historia de nuestra tierra ha sido totalmente falseada desde hace varios siglos, muchos siglos, y te pregunto, ¿qué habría que hacer para reescribir una historia que se acerque más a la realidad, la historia de nuestra tierra? A ver, ya en las universidades ya se dicen cosas diferentes. Lo que pasa es que los tópicos han quedado tan arraigados, ¿no? Tan arraigados, y eso pues cuesta de que se cambie. Por ejemplo, lo de Santiago, pues ya se sabe hace tiempo que Santiago ni estuvo en Hispania, ni está enterrado en Santiago, y se sigue celebrando Santiago como patrón de España. O sea, son leyendas, son tópicos basados en leyendas, y es difícil porque ya está tan arraigado. San Cecilio, patrón de Granada, pues no existió, no está me parece que no está reconocido ni como santo en la Iglesia. O sea, son tópicos que están ahí. Entonces la historia está llena de tópicos y está basada en mucha fantasía. Desbrozar esa fantasía de la realidad histórica pues cuesta. Yo sé que muchos investigadores lo dicen, pues esto no es así, pero ahora ¿quién le va poniendo? Hombre, eso tiene que ser una cadena de los investigadores a los profesores, de los profesores a los alumnos, a los textos, o sea, que poco a poco se vaya viendo. Pero bueno, como la historia es muy interpretable, subjetiva, pues algunos te dirán una cosa y otros seguirán diciendo otra. O sea, lo de Al-Ándalus, pues fíjate las cosas que nos han contado. Bueno, Paco, di a nuestros telespectadores de Canal 45
¿dónde pueden adquirir tu libro? Bueno, está en, por lo que me han dicho los editores, que la editorial Almuzara, que es una editorial potente de Córdoba, está en las principales librerías de toda España, en el Corte Inglés, las librerías, y si no, pues a través de internet, la misma editorial, creo que también se puede conseguir. Bueno, pues gracias, Paco, por acceder a esta presentación aquí en Canal 45. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Y queridos telespectadores de Canal 45, con estos comentarios cerramos la edición de Guadalquivir 17 y nos veremos, Dios mediante, en una próxima. Gracias. Enseñanza libre y gratuita, libertad de expresión y manifestación, justicia civil gratuita e imparcial, libertad de constitución y disolución del matrimonio, respeto a todas las religiones y oposición a su uso con fines políticos, libertad civil de la mujer. Aquí están las octavillas. En 2 campañas al mismo tiempo vas a volverte loco. Yo no participo en la de Córdoba. La coalición de vaqueros está llena de conservadores disfrazados de republicanos. ¡He renunciado! Quizá no podamos solucionarlo todo tan rápidamente, pero sí dar pasos importantes, como acercar el poder a nuestro pueblo. A fin de mes hay una asamblea regional en Córdoba. Espero que salga la base del Estatuto de Andalucía. Me alegra esa cara, Rafael. Hemos logrado aprobar anteproyectos por aplastante mayoría. ¡Protesto! Por ese viva Andalucía libre. ¿Y qué quería usted que dijera? ¿Viva Andalucía esclava? ¡Bah! Pues anda que si llegamos a contemplar como queríamos las propuestas de la Constitución de Antequera, de la Asamblea del 19 y de nuestra campaña a las constituyentes. El proyecto es moderado, pero no podemos aspirar a más de momento. Recuerdo que era algo así. Sí, sé cuál es. Se cantaba en los escolapios de Archidona. También durante la siega, rogando a Dios que salvara al pueblo, pidiéndole salud y pan. En el himno que propongo se invoca a los propios andaluces a que sean ellos mismos los que cambien su destino. Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Propongo como presidente de honor de la Asamblea a nuestro compañero Blas Infante. Acabo de llegar de Madrid, donde el gobierno nos ha encargado el proyecto de reforma agraria. Y me encuentro aquí, en esta Diputación de Sevilla, con los representantes de todas nuestras provincias, celebrando esta asamblea pro Estatuto de Andalucía. Parece haber llegado el momento en el que se materializan los sueños de toda una vida. Gaditanos, hoy 12 de julio de 1936 es un gran día para todos los andaluces. Por primera vez va a izarse junto a la enseña de nuestra querida república la bandera que lleva los colores de la paz y de la esperanza. Solo quiero añadir que la campaña pro Estatuto Andaluz es una obra de paz y de orden. Una paz que solo se puede alcanzar con la perfecta convivencia de todos los ciudadanos. Este agosto está haciendo muchísima calor. Y menos mal que podemos sacar ganado por la noche.
Lo malo es que... Ya están ahí. Hoy han llegado antes y no traen el camión. Caminen. Vamos, caminen.